Mi hermano se agachó y metió el fajo de billetes en su mochila. «Te caíste tú sola», le dijo a mi mamá, aún llorando del dolor. Yo grababa todo desde el pasillo, sin que él lo notara. ¿Por qué mentir sobre el accidente? Y robarle a nuestra propia madre. Había algo más oscuro detrás. Ya van a ver lo que hice después. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Lorena Ávila, tengo 56 años, y nací y vivo en Guadalajara. Hasta hace poco pensaba que, aunque mi familia no era perfecta, al menos tenía claro quién era quién. Que mi hermano Julián, con todos sus defectos, jamás sería capaz de lastimar a nuestra madre. Que, a los 60 años, mamá podía contar con nosotros. Pero lo que vi ese día, en abril de 2023, me fracturó por dentro como si me hubieran arrancado algo. La escena empezó con un grito. Mamá, siempre tan fuerte, estaba tirada en el suelo del patio, agarrándose la cadera. Julián sostenía un sobremanila enorme en la mano izquierda, y en la derecha un fajo de billetes. Yo acababa de llegar de hacer compras. Todavía tenía las bolsas en la mano. Alcancé a escuchar que decía algo sobre los 50,000 pesos del seguro. Su voz temblaba, pero no de preocupación. Temblaba de codicia. Me acerqué un poco, pero no lo suficiente para que me viera. Saqué el celular, sin pensar demasiado. Cuando escuché que le decía a mamá «te caíste tú sola», como si la culpa fuera suya, me ardió la piel. Ella apenas podía levantarse. Su rodilla estaba hinchada, y la cadera le dolía tanto que apenas podía respirar. Julián, alcancé a escuchar que decía mamá con un hilo de voz. «Hijo, ayúdame a pararme. Ahorita. Primero esto», respondió él, empujando el dinero dentro de su mochila. Yo no entendía nada. ¿Por qué el dinero? ¿De dónde había salido? ¿Por qué estaba mamá en el suelo? ¿Y por qué Julián estaba más preocupado por esconder esos billetes que por atenderla? Desde el pasillo, sentí que una línea invisible se rompía entre nosotros. La línea que separa la familia de los desconocidos. ¿De dónde salió ese dinero?, pregunté, dando un paso adelante. Julián se sobresaltó. Casi deja caer la mochila. «¿Qué haces aquí tan temprano?», murmuró, molesto. «Vivo aquí, igual que tú. ¿Qué está pasando?». Se tardó unos segundos en responder. Demasiados. Eso me confirmó que algo no estaba bien. Su mirada brincaba de mi cara al sobremanila. Mamá intentaba levantarse, pero él ni la estaba viendo. «Es del seguro», dijo al fin. «Vinieron hoy. Te caíste, mamá, y firmaste los papeles. ¿Te acuerdas?». Mi mamá negó con la cabeza. Lloraba, pero era un llanto confundido, no de dolor. «Yo no firmé nada, Julián. Solo salí por las plantas», la interrumpió con un golpe seco de voz. «Si firmaste, ya ni te acuerdas de nada». Esa frase me taladró, no porque fuera cruel, sino porque lo había escuchado antes. Julián llevaba meses insistiéndole a mamá que estaba distraída, que ya se le iban las cabras, que debía dejarle a él manejar las cuentas, que era mejor que él tuviera acceso a todo para evitar problemas. Yo nunca le había creído. Mamá tenía momentos de cansancio, sí, pero su mente era clarísima. «¿Cuánto es?», pregunté, señalando su mochila. «Nada que te importe», dijo, pero su voz tenía ese tono nervioso que siempre lo traicionaba. Mamá, apoyándose en mí, logró ponerse de pie. Su mano temblaba. «Lorena, yo solo salí a regar, sentí un empujón», dijo, bajito, como si tuviera miedo de escucharse. Se me heló la espalda. «¿Un empujón?», pregunté. Julián dio un paso al frente, levantando la voz. Tropezó. «Ya está vieja. No inventes cosas». El silencio que siguió fue espeso. Podía escuchar mi propio corazón golpeando dentro del pecho. Julián nunca había hablado así, o yo nunca lo había querido ver. «¿Por qué tienes que esconder el dinero?», insistí. «Porque tú siempre te quieres meter en todo», espetó. «Este dinero es para cuidar a mamá. Punto». Pero mientras hablaba, su mano apretaba la mochila como si la vida le dependiera. Y entonces lo noté. El sobremanila tenía un sello rojo con el logo de la aseguradora, y una fecha escrita con marcador, 10 de abril de 2023. Ese día, mamá había estado conmigo toda la mañana. No había firmado nada, y definitivamente no había tenido ningún accidente. Hasta hoy, algo no cuadraba, nada cuadraba, y él lo sabía. Mamá se apoyó en mí con más peso, respirando entrecortado. «Hijita, me duele, mi cadera, creo que algo tronó». Yo quise llevarla al hospital en ese instante, pero Julián dio un paso adelante, bloqueando el camino. «No es necesario.
Solo se golpeó. No exageren. En ese momento decidí que no le creería ni una palabra. Pero lo que ocurrió después, lo que vi cuando revisé el vídeo que había grabado sin querer queriendo, cambió la historia completa. Y me di cuenta de que los 50,000 pesos solo eran el inicio. Había algo muchísimo peor. Y justo cuando pensé que ya había visto lo peor de Julián, sonó su teléfono, él se puso pálido, y escuché una voz desconocida decir: ¿Ya quedó el accidente? Necesitamos el resto hoy mismo. Ahí supe que mi hermano no estaba actuando solo. Y entonces pasó algo que no esperaba. En cuanto escuché esa voz al otro lado del teléfono diciendo «Ya quedó el accidente», sentí que el aire se iba del cuarto. Julián apretó su celular contra la oreja y, cuando me vio observándolo, caminó hacia la cocina como si nada. Pero yo ya había escuchado suficiente. Mamá seguía aferrada a mi brazo, temblando. Yo quería llevarla al hospital, pero también quería entender qué demonios estaba ocurriendo. Lo que no sabía en ese momento era que ese hombre del teléfono no era un simple cómplice. Era alguien que llevaba tiempo rondando nuestra vida sin que yo lo notara. Ayudé a mamá a sentarse en el sillón y fui tras Julián. Lo encontré junto a la ventana, hablando en voz baja. «Sí, ya lo tengo», susurró. Pero la vieja se calló antes de tiempo. «No, no me vio. Te dije que está perdiendo la memoria». «Sí. Te llevo los 50,000 pesos». «No, mi hermana no es problema». Sentí un golpe en el estómago. Mamá no había perdido la memoria. Él necesitaba que ella lo pareciera. Y ese hombre hablaba como si conociera muy bien el plan. Jalé mi celular y apreté grabar otra vez. No me importó si él se daba cuenta. «¿Con quién hablas?», le pregunté. Él dio un brinco y cortó la llamada de golpe. «Asuntos míos», dijo, guardándose el celular. «¿Y ese asunto tuyo incluye tirar a mamá al piso?», espeté. La mandíbula se le tensó. «No digas tonterías». «¿La escuchaste?», dije. Dijo que sintió un empujón. Julián rió, pero su risa sonó falsa, como una tapa suelta. «Mamá está confundida». Me acerqué a él, bajito, sin gritar. «No está confundida. Y yo tengo el vídeo». Sus ojos se hicieron chiquitos. Por primera vez, lo vi verdaderamente asustado. «¿Qué vídeo?», preguntó. «El que grabé desde el pasillo», respondí, sin apartar la mirada. «El que muestra cómo escondiste los 50,000 pesos mientras mamá estaba tirada». En ese momento me di cuenta de algo. No podía enfrentar esto sola. Llamé a mi amiga Eva, abogada. Ella siempre ha sido la más directa, la que no le tiembla la voz. «Eva», le dije apenas respondió, «necesito que vengas a la casa de mi mamá. Es urgente. Es sobre Julián». «¿Qué hizo ahora?», preguntó, seria. «Voy para allá. No hagas nada hasta que llegue». Colgué y regresé con mamá. Ella estaba doblada del dolor. «Hijita, siento que algo se me movió adentro. Llévame al doctor, por favor». «Claro que sí, mamá», dije, acariciándole la mano. «Pero necesito unos minutos». Mientras esperaba a Eva, decidí revisar el vídeo que grabé en el pasillo. Lo puse con el volumen bajo, sentada junto a mamá. Y entonces, algo llamó mi atención. Cuando Julián se agachó por el dinero, el sobre se abrió un poco y pude ver un documento blanco con un sello azul. Hice zoom. El documento tenía el nombre de mamá, pero no era un papel del seguro. Era un formulario de reclamo por lesiones, fechado el día anterior. Y lo peor, tenía una firma que no era la de mamá. La firma era torpe, temblorosa, como si alguien hubiera intentado imitar la de ella. En ese momento me di cuenta de que esto no era solo un robo. Era falsificación. Era premeditado. Y no era la primera vez. Revisé mi galería. Semanas atrás había grabado a mamá hablando sola. En ese vídeo decía algo como: «Julián me pidió firmar algo, pero no sé qué era. Creo que era para el banco». Recordé que hacía un mes habían desaparecido 20,000 pesos de su cuenta. Julián dijo que se habían usado para arreglar una gotera del techo, pero yo nunca vi ninguna reparación. Lo que no sabía entonces era que esos 20,000 eran solo el primer paso de un plan mucho más grande, un plan que incluía varios retiros, varios documentos falsos, y una intención que me helaría la sangre cuando la descubriera. Eva llegó 15 minutos después. Entró decidida. «Dime todo», ordenó. Le enseñé el vídeo. Se quedó en silencio un momento. «Esto es grave, Lore», dijo al fin. «Muy grave. Aquí hay abuso financiero, posible fraude al seguro, y si empujó a tu mamá, estamos hablando de algo mayor». Mi corazón empezó a acelerarse. «Necesito pruebas», dije. «Más pruebas. Algo que conecte a Julián con ese hombre del teléfono».
Eva asintió. Entonces grábalo todo. Registra cada palabra. Yo te voy a conseguir a alguien. Un investigador privado. Se llama Marco. Es discreto. Y si hay algo turbio, él lo va a encontrar. Antes de que pudiera decir nada, Julián salió de su cuarto con su mochila colgada y una expresión irritada. Me voy, dijo. ¿A dónde? Pregunté. ¿A dónde no te importa? Eva se paró frente a él. No te vayas, dijo firme. Necesitamos hablar. ¿Y tú quién eres? Julián frunció el ceño. La abogada de tu hermana, respondió, sin pestañear. Él empezó a sudar. No tengo nada que decirles. Esto es un malentendido. Perfecto, dijo Eva. Entonces no te molesta mostrar el contenido de la mochila. Julián la agarró con fuerza. Nadie va a ver nada. ¿Por qué? Pregunté. ¿Qué escondes? Él no respondió. Dio un paso hacia atrás, luego otro, y luego salió por la puerta sin mirar atrás. Eva me miró con una seriedad que me hizo tragar saliva. Tenemos que seguirlo, dijo. ¿Ahorita? Pregunté. Sí, antes de que entregue ese dinero. Llamé a Marco. Le mandé la ubicación. Le conté lo básico. Él me respondió solo 3 palabras. Voy para allá. Lo que no sabía en ese momento era que seguir a Julián esa tarde nos llevaría directo al primer giro inesperado, y al hombre de la llamada. Un hombre que, cuando lo vi con mis propios ojos, hizo que todo encajara de golpe. Y ahí fue cuando comprendí que Julián no solo estaba robando, estaba obedeciendo a alguien. Alguien que conocía a mamá desde hacía años. Alguien que jamás imaginé volver a ver. Seguimos a Julián en silencio, Eva manejando con una calma que me sorprendía, mientras yo no quitaba los ojos de su moto roja avanzando varias cuadras adelante. Marco, el investigador, nos mandó un mensaje. Voy detrás de ustedes. Mantengan distancia. Ni siquiera lo habíamos visto llegar. Eso me dio confianza. Si había alguien capaz de descubrir lo que Julián tramaba, era él. Julián tomó la avenida principal, luego se metió por calles cada vez más estrechas. Yo lo conocía. Cuando se ponía nervioso, evitaba avenidas transitadas. Eso significaba que iba a reunirse con alguien que no quería que nadie viera. Lo que no sabía en ese momento era que ese alguien no era un delincuente cualquiera. Era peor, mucho peor. ¿Sabes a dónde va? Preguntó Eva. No, respondí. Pero no me gusta esta zona. Finalmente, Julián se detuvo frente a una casa deteriorada, con las cortinas rotas y un portón oxidado. Se bajó de la moto mirando hacia los lados como si esperara que alguien lo siguiera. Cuando tocó la puerta, un hombre salió, y mi estómago se hizo nudo. No puede ser, susurré. Era Raúl Salgado, el mismo Raúl que años atrás había sido pareja de mi mamá, el mismo que intentó manipularla para que le cediera la casa cuando yo tenía apenas 30 y tantos. Yo misma lo había confrontado en aquel entonces y él desapareció, o eso creí. Ese tipo, dije, no debería estar aquí. Mantenía a mi mamá aislada, le pedía dinero, le revisaba la bolsa, era controlador. Ella lo dejó cuando se dio cuenta de que quería quitarnos la casa. Eva frunció el ceño. Entonces él debe ser la mente detrás de todo. Marco apareció por la ventana del carro, tan silencioso como siempre. No se bajen. Yo me acerco, dijo. Lo vimos caminar como si fuera parte de la calle misma, hasta quedar a unos metros. Sacó una pequeña cámara y grabó. Eva y yo inclinamos la cabeza para observar. Julián abrió la mochila y sacó los 50,000 pesos. Raúl los contó con la calma de quien está acostumbrado a recibir dinero ajeno. Luego lo escuchamos decir, con una voz que todavía me erizaba la piel. Muy bien, Juliancito, con esto avanzamos. Pero falta lo más importante, el documento de transferencia. Mi corazón se aceleró tanto que sentí un mareo. ¿Qué documento? Murmuré. Marco nos hizo una seña para mantenernos silenciosas y siguió grabando. La vieja ya no puede firmar, dijo Julián. Está muy terca. Lore no la deja sola. Entonces falsifícala bien, imbécil, respondió Raúl, golpeándolo en el pecho. El banco no va a aceptar una firma temblorosa. Necesito que parezca auténtica. Tenemos que terminar esto antes del 20. Si no, no podrás reclamar la casa. La casa de mamá, mi infancia, mi padre, todo. En ese momento me di cuenta de que esto no era solo un robo. Era un intento de despojo completo. Julián quería quedarse con la casa, pero Raúl era quien lo presionaba. Él era quien daba las órdenes. Julián solo era el idiota ejecutor. Me hervía la sangre. Tenemos lo que necesitamos, susurró Marco. Fraude, falsificación, abuso a adulto mayor, intento de despojo.
Con esto basta para hundirlos a los dos. Pero yo no quería hundirlos, quería enfrentarlos. Quería verles la cara cuando supieran que todo estaba grabado. De pronto, Julián miró hacia la calle. Marco se pegó a la pared y nosotros nos agachamos dentro del carro. Pero ya era tarde. «Es Lore», gritó Julián, señalando con el dedo. «Arranca», ordenó Eva. Salimos disparadas. Pero Julián alcanzó a ver la placa del carro. Lo escuché gritar. «Raúl, nos están siguiendo. Es mi hermana». Y luego algo más inquietante. «Ella tiene un vídeo. Hay que quitárselo». Sentí un escalofrío. «Tenemos que regresar con mamá», dije. «Ahora». Pero Marco nos detuvo. «Si vuelven directo a la casa, ellos también lo harán. Necesitamos ganar tiempo». Llamé a un conocido de la fiscalía. «Están revisando si Raúl tiene antecedentes recientes». «¿Y si van por mamá?», pregunté, sintiendo que el pecho se me cerraba. «Ya llamé a un patrullero amigo», dijo Marco. «Él la va a cuidar mientras ustedes no estén. Confíen en mí». Eva respiró hondo. «Necesitamos preparar la denuncia antes de que destruyan evidencia». «No», dije. «Antes tenemos que confirmar si Julián ha sacado más dinero, si ya firmó otros documentos, si Raúl tiene acceso a algo más». Marco asintió. «Entonces iremos al banco. Ahí pueden revisar los movimientos». Llamé a Miriam. Dije, «Es gerente. Ella nos puede ayudar, si todavía está ahí». Cuando llegamos, Miriam nos recibió con cara preocupada. «Lorena, ¿todo bien? Necesito ver los movimientos de la cuenta de mi mamá desde enero», dije sin rodeos. Miriam nos llevó a una oficina y abrió los registros en la computadora. Lo que vimos me dejó sin aire. «Aquí hay retiros por 20,000, luego 35,000, luego 60,000 pesos», dijo Miriam. «Todos firmados». «Esas firmas no son de mi mamá», aseguré. Miriam asintió. «Lo sospeché, pero tu hermano dijo que ella tenía problemas de memoria. Era parte del plan», dije entre dientes. Y ahí, al final de la lista, estaba el movimiento más reciente. «Un retiro programado para mañana», dijo Miriam, «por 180,000 pesos. 180,000 pesos. Eso era casi todo lo que quedaba». Mi boca se secó. «No podemos permitirlo», dije. Eva me miró. «¿Qué vas a hacer?». Tragué saliva. Llamé a Marco para proteger a mamá. Llamé a Miriam para ver los movimientos. «Ahora, voy a llamar a alguien más». Saqué el teléfono. «¿A quién?», preguntó Eva. «A Samuel», respondí. «Mi amigo en la fiscalía. Vamos a detener a Julián y a Raúl». Pero cuando marqué, escuché algo que me paralizó. Un mensaje de voz, enviado hacía 3 minutos. Era la voz de Julián, furiosa, directa. «Lore, ya sé que fuiste tú. No debiste meterte. Ahora vamos a arreglar esto como familia, cara a cara. Y luego, voy para la casa de mamá». Mi corazón se detuvo. «Eva, Marco, tenemos que correr». Porque lo que no sabía Julián, es que yo ya no estaba dispuesta a perder nada más. Y lo que pasó cuando entramos a la casa, cambió todo. Llegamos a la casa de mamá con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Eva manejaba como si la carretera fuera una línea recta sin semáforos, mientras Marco hablaba por teléfono con alguien de su equipo. Afuera empezaba a anochecer, y la sombra de la calle hacía que la casa se viera más oscura, más fría, más vulnerable. Antes de bajar, Marco levantó la mano. «Silencio. Déjenme revisar primero». Lo vimos avanzar hacia la puerta y tocarla con el dorso de la mano, luego agacharse para mirar por debajo. Finalmente, sacó su linterna y la apuntó hacia un costado del porche. «La patrulla estuvo aquí», dijo, «pero ya no está». «¿Y mamá?», pregunté, sintiendo que el estómago se me hacía nudo. «La puerta no está forzada. Voy a entrar». Respiré hondo y esperé a que Marco nos diera la señal. Cuando empujó la puerta y dijo «pasen», sentí que algo malo iba a ocurrir. La casa estaba demasiado silenciosa. No el silencio normal, sino ese silencio que pesa. «Mamá», llamé, avanzando hacia la sala. No respondió. «Marco», susurró Eva, «revisa las habitaciones». Él asintió y se perdió por el pasillo. Yo me acerqué al sillón donde mamá había estado sentada la última vez. La manta seguía allí, caída en el piso. Había un vaso de agua tirado a un lado. «Maldita sea, ¿no estará en su cuarto?», dijo Eva, intentando mantener la calma. «No», dije, «mamá nunca se va sin avisar». En ese momento, el teléfono de casa sonó, fuerte, cortante, como un golpe en el pecho. Yo lo miré fijamente.
Eva también. Marco salió del pasillo justo cuando sonó otra vez. Contesta, dijo él. Tragué saliva y levanté la bocina. Bueno, la voz que respondió me cortó la respiración. Lore, llegaste rápido. Julián, ¿dónde está mamá? Pregunté, apretando los dientes. Rió, una risa nerviosa, retorcida. Tranquila, está bien, nada le va a pasar, si haces lo que te digo. Eva se acercó, intentando escuchar. Marco levantó el celular, grabando la llamada. Julián, dime dónde está, insistí. Primero tú, respondió él. Dame el celular, el que tiene el vídeo, y las grabaciones, todo. No voy a darte nada, dije. Entonces no vuelves a ver a mamá. Sentí que el corazón se me iba al piso. ¿Qué le hiciste? Nada, respondió él. Solo está descansando con Raúl. Mi piel se erizó. Julián, dije con voz baja, si le haces daño, la única que puede evitarlo eres tú. Interrumpió. Y escucha bien, porque no lo voy a repetir. Ven sola, a la fábrica vieja, la de los muros rojos, en 10 minutos, y trae el celular. La llamada se cortó. Yo temblaba de rabia, de miedo, de algo oscuro que no había sentido en años. Eva me tomó del brazo. Lore, no puedes ir sola. No voy a dejarlo con mamá, dije. Marco negó con la cabeza. Es una trampa. Raúl no es cualquier tipo. Ese hombre sabe manejar amenazas. Manipula, se esconde. No va a jugar limpio. Entonces vamos preparados. Respondí. Pero tengo que ir. Marco se acercó a Eva y le habló en voz baja. Llamé a Samuel. Ya están rastreando la llamada, pero necesitan tiempo para llegar. Yo puedo entrar con Lore sin que ellos me vean. Me quedo cerca, esperando la señal. ¿Qué señal? Pregunté. Cuando escuches que golpeo algo metálico 3 veces, explicó. Tírate al suelo y no hables. Yo me encargo del resto. Eva puso una mano sobre mi hombro. En ese momento me di cuenta de que ya no era solo una cuestión de dinero. Dijo, era cuestión de vida o muerte. Asentí. Tenía razón. Salimos y nos subimos al carro. Mientras manejábamos hacia la fábrica, el cielo estaba completamente oscuro. La zona era casi abandonada. Paramos a una cuadra. Marco se bajó primero. Recuerda, dijo, no te acerques demasiado. Mantén tu distancia. No confíes en nada que digan. Respiré hondo y caminé hacia la entrada. La fábrica se veía aún más ruinosa que antes. Ventanas rotas, metal oxidado, grafitis. Había una lámpara colgando de un cable, titilando. A mitad del patio, escuché la voz de Julián. Aquí, Lore. Él estaba parado junto a un contenedor metálico. Tenía la mochila con los billetes en la mano. Su expresión era una mezcla de miedo y soberbia. Pero detrás de él, estaba Raúl, y mamá, sentada en una silla, con las manos atadas. Mi garganta se cerró. Mamá, susurré. Ella levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos, pero consciente. Hijita, no te acerques. Raúl dio un paso adelante. Tranquila, Lore, dijo. Nadie quiere lastimar a nadie. Solo queremos lo que nos corresponde. ¿Lo que les corresponde? Dije. ¿Robar? ¿Falsificar documentos? ¿Empujar a una mujer de 60 años? Raúl sonrió. Te dije hace años que esa casa debía ser mía. Julián solo me ayudó a recuperar lo que tú nos quitaste. No era tuyo, dije. Nunca lo fue. Julián apretó los dientes. Siempre fuiste la favorita, Lore, la que tenía todo, la que papá defendía. ¿Y yo qué? ¿Quién pensó en mí? Yo pensé en ti, respondí, con la voz quebrada. Siempre. Mentira, gritó. Raúl levantó la mano para calmarlo. Tranquilo, vamos a terminar con esto. El celular, Lore, o tu mamá sale lastimada. Saqué el celular de mi bolso. Lo levanté, lo sostuve en el aire, y en ese instante entendí algo. No podía dárselo. No hoy, no así. Mamá me miró, y en su mirada vi una palabra silenciosa. Corre. Pero antes de que pudiera reaccionar, Raúl levantó algo detrás de su espalda. Un tubo de metal. Se acabó la negociación, dijo, y justo cuando estaba a punto de acercarse, un sonido resonó desde el fondo de la fábrica. Metal. 1, 2, 3 golpes. Era la señal de Marco. Y lo que pasó justo después. Nadie lo vio venir. El tercer golpe metálico aún vibraba en el aire cuando todo cambió. Raúl volteó con el tubo levantado, confundido por el ruido. Julián también giró la cabeza, y ese momento de desconcierto fue suficiente para que yo reaccionara.
Me tiré al suelo tal como Marco me había indicado. Un segundo después, un estruendo seco resonó desde lo alto. No era un disparo. Era la caída brutal de una lámina oxidada empujada por Marco desde una plataforma superior. Cayó entre Raúl y Julián, obligándolos a retroceder. La nube de polvo que se levantó lo volvió todo borroso. ¡Al suelo!, gritó Marco desde algún punto que yo no alcanzaba a ver. Eva, desde afuera, encendió las luces del carro directo hacia la entrada, cegando a los dos hombres. Raúl se tambaleó mientras intentaba mantener el equilibrio. Julián se cubrió la cara con el brazo. ¿Qué está pasando?, gritó Julián, desesperado. Fue entonces cuando Marco apareció desde la sombra, moviéndose rápido, decidido, sin titubear. Se lanzó sobre Raúl, lo desarmó con un giro de muñeca y tiró el tubo lejos. Raúl intentó empujar, pelear, pero Marco lo tenía inmovilizado en segundos, como si lo hubiera hecho toda la vida. ¡Quieto!, rugió Marco. Julián retrocedió unos pasos, tambaleándose, mirando a todos lados en busca de una salida. No, 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 esto no debía ser así, gritó. Julián, dije desde el suelo, levantándome despacio. Ya acabó. Él negó con la cabeza, desesperado. No entiendes, Lore, yo necesitaba. Raúl dijo que, él no te obligó. Grité, tú elegiste. Mamá te necesitaba y tú la usaste, tú la empujaste, tú tomaste su dinero, tú falsificaste todo. Él apretó los puños. Yo también tengo derecho a algo, no a costa de destruir a tu propia madre, le respondí. En ese momento, escuchamos sirenas acercándose. Primero lejanas, luego cada vez más fuertes. Samuel había cumplido su palabra. 2 patrullas entraron por la calle levantando polvo. Los policías bajaron con linternas y armas desenfundadas. Manos arriba todos, gritó uno. Marco levantó las manos, sin soltar a Raúl. Yo hice lo mismo. Eva salió del carro con las manos en alto. Julián, en cambio, se congeló. Su mirada se vació. Julián, dije, ríndete, pero él dio un paso atrás, luego otro. Chocó contra una caja metálica. No tenía salida. Finalmente, levantó las manos. No por valentía, sino porque ya no tenía escapatoria. Los policías esposaron primero a Raúl, que seguía mirándome con un odio frío, como si yo le hubiera arrebatado algo que le pertenecía. Esto no se va a quedar así, dijo. Ya se quedó así, respondí, sin miedo, y te juro que no vuelves a acercarte a mi familia. Luego se llevaron a Julián. Él trató de mirarme, pero yo no bajé la mirada. No estaba lista para perdonar, no estaba lista para entender, solo estaba lista para proteger. Cuando por fin quitaron las cuerdas de las manos de mamá, corrí hacia ella. Su respiración temblaba, y tenía el rostro húmedo de lágrimas, pero estaba despierta, firme. Hijita, susurró, pensé que ya no te volvería a ver. Aquí estoy, mamá, ya estás a salvo. La abracé con toda la fuerza que me quedaba. Sentí su cuerpo débil, pero vivo. Eso era suficiente. Marco llamó a la ambulancia, que llegó pocos minutos después. Se llevaron a mamá para revisar su cadera y la inflamación. Eva fue con ella, mientras yo me quedaba afuera, dando mi declaración. Todo era un torbellino. Firmas falsificadas, retiros fraudulentos, el plan de despojo, el dinero del seguro inventado, las grabaciones. Samuel manejó todo con eficiencia, asegurándose de que cada detalle quedara asentado. Cuando por fin regresé al hospital, mamá estaba recostada en una camilla, con una frazada ligera sobre las piernas. Me sonrió en cuanto me vio. Tengo una hija valiente, dijo, y yo tengo una madre fuerte. Le tomé la mano. Nos quedamos así un rato, en silencio, respirando, sanando. Ahora, 3 meses después, mi casa es un lugar distinto, más tranquilo, más mío. Mamá está recuperándose bien. Su cadera sanó sin necesidad de cirugía. Vive conmigo, y no la dejo sola ni un minuto, no por miedo, sino por compañía. Julián está enfrentando cargos por fraude, falsificación y abuso financiero. Aún no lo visito. Tal vez lo haga algún día, pero no hoy. Hoy estoy dedicada a reconstruir lo que él rompió. Raúl enfrenta un proceso más largo. Sus antecedentes, junto con lo que Marco y Samuel descubrieron, lo hundieron por completo. Ya no volverá a acercarse. Y yo cambié. Me di cuenta de que siempre había sido fuerte, pero que ahora era distinta, más directa, más despierta, más consciente de lo que vale mi vida y mi familia. Hoy puedo decirlo sin miedo. Nadie, absolutamente nadie, vuelve a tocar lo mío.
ni a mi mamá, ni a mi casa, ni a mí. Gracias por todo, hija, me dijo mamá hace unos días, mientras tomábamos café en el patio. No sé qué habría hecho sin ti. Yo respiré hondo, mirando el cielo claro de Guadalajara. Mamá, le respondí, lo importante es que ya estamos a salvo, y que esto no se vuelve a repetir. Ella sonrió, y por primera vez en meses. Yo también.